Eso quería. Muy bien. Sí, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la reunión del día de hoy. Entonces empezaremos con esta parte que nos preocupa muchísimo, porque en este momento no estamos saliendo, dentro del desarrollo de este virus, de esta pandemia, nos encontramos todos involucrados, aislados, con miedo a morir, a contagiar a nuestros hijos, pero además con hambre, porque hay muy buena parte de nuestro pueblo que al no poder salir a trabajar normalmente tiene que buscar su medio de sustento. Y eso hace que salgan a las calles, porque también somos desorganizados, sí es cierto, pero el motivo que está dando en este momento la circunstancia es que si no salen, o mueren por el virus o mueren por el hambre. Y dentro de esta pandemia, y buscando todos una solución común, nos encontramos con actos de corrupción dentro de la misma pandemia. Para aquellos que están obligados a controlar que la pandemia no haga esos efectos de causar mortandad grande entre los peruanos. Las mascarillas se venden a precios absolutamente irreales. Un balón de oxígeno no costar 6,000 soles. No puede salir el gobierno para hacer licitaciones o actos de compra de productos que no son los que corresponden para poder enfrentar o defender o proteger a nuestro personal, a las Fuerzas Armadas o policiales frente al virus. Y entonces empecemos por donde estaba la última pregunta. Estos actos de corrupción, ¿cuándo empiezan? Empiezan desde muchos. No tenemos noticia del incanato, pero sí tenemos noticia de lo que eran 3 normas principales: Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No robarás, una de ellas. Y si existía el no robarás, es porque había robo. Se quería poner límite a ese robo. Llega un pueblo dominado durante muchos años por los moros, luchando por lograr su consolidación como país. Y llega no a América con el propósito de descubrir una nueva tierra, sino de encontrar una nueva ruta para llegar a las Indias. Y se encuentran con un continente nuevo, con riquezas que no conocían. Cuando llega Colón a la isla Guanahani, que es aquella isla donde primeramente toca tierra, y al bajar y ser atendido por los indígenas, le dieron agua, le dieron comida y le salvaron la vida a Colón. Bajó entonces con un notario, escribano en ese tiempo, un escribano de escuadra, el escribano de las 3 carabelas en las que navegaban. Y al encontrarse ya fortalecidos, levanta un acta a pedido de para dejar constancia escrita que habían bajado a tierra y que esa tierra la reclamaban entonces para la corona, la reclamaban entonces para la reina y para el rey, los reyes católicos. Y le pregunta a aquellos que son los indígenas, a aquellos que los habían, o aquellos que les habían dado de beber, aquellos a quienes les habían dado de comer, si tienen alguna razón para oponerse a que esta tierra en la cual ellos se encontraban fueran gobernados por los reyes católicos, por la reina específicamente, porque las carabelas habían sido enviadas por ella.
Y pregunta, ¿hay oposición? ¿Alguien se opone? Por supuesto, los indígenas no entendieron absolutamente una palabra de lo que estaba diciendo, porque él no hablaba más que en castellano y los indígenas no conocían ese idioma. Y dejó constancia que no hubo oposición y que todos aceptaban sumisamente que esas tierras y esas personas fueran parte del dominio de la corona española. Engaño, traición y sobre todo desagradecimiento para aquellos que le salvaron la vida. Y después siguieron avanzando. Colón se regresa con un grupo de indígenas y con las riquezas que encontró. Y en base a esas riquezas, al presentarlos en la corte, se decide en España enviar a Colón en un segundo viaje, una segunda expedición. Y al encontrar más riquezas, lo que hizo fue inflamar los ojos de avaricia de ese pueblo para venir a someter, a encontrar en estas tierras la riqueza que ellos no tenían. Y a conquistarla de cualquier manera, con mentira, con traición, con guerra, con sangre, con todo aquello que pudieran. Y entonces desde ahí nos viene una maldición, como dije hace un momento. La maldición de aquellos que no consideran a la humanidad como parte de sus fines, sino a los seres humanos como parte de sus medios para lograr riquezas, aún sacrificando sus propios valores, aún sacrificando el sentido de espiritualidad, con que después lo justifican o pretenden justificar cuando dicen que llegan a esta tierra o a estos continentes con el propósito de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y con esas buenas nuevas del Evangelio para convertir o darle a aquellos que son los indígenas la fe verdadera. Y en medio de esa fe verdadera, para entregar a todos esos pueblos en manos de un encomendero. A él se le encomendaban para que le enseñe la religión. Y ellos, como pago por las bondades de enseñarle la religión, pagaban con su trabajo, pagaban con su riqueza, pagaban con sus miserias. Así llegan al Perú, con noticias que en la parte sur había riquezas muchas mayores todavía que las que habían encontrado. Y ahora se ha relatado cómo vinieron los engaños para conquistar, los engaños para vencer, los engaños para mantener divididos a esos pueblos de los territorios donde estaban conquistando. Pueblos que por supuesto también colaboraron porque estaban divididos y peleaban entre sí. Utilizaban a unos indígenas, a unos indios para pelearse contra otros, para soportarlos a otros, para liberarse de los incas, o al pueblo inca para sojuzgar a los pueblos rebeldes. Los engaños, el engaño, la mentira, la traición nos ha generado esta circunstancia de sometimiento, pero de sometimiento espiritual, donde la verdad no vale, donde aquellas cosas que nosotros podemos ofrecer, la sinceridad o el amor, no valen, porque todo se sacrifica, todo lo espiritual se sacrifica por aquellas cosas materiales. Y entonces no nos asombremos que el día de hoy nosotros encontremos gente que sacrifica la libertad, que sacrifica a los muertos que tenemos por el coronavirus para ganar, para tener algo de riqueza, para lucrar en beneficio propio y en destrucción de los demás. Guamán Poma de Ayala ya lo señalaba y él decía en su carta que escribió a Felipe III, describiéndole la situación de cómo había sido el desarrollo
del periodo de los incas y los anteriores, y haciéndole recomendaciones para el buen gobierno. Y decía, la corrupción campea. ¿Por qué? Porque le roban al rey. ¿Y por qué le roban al rey? Porque consideran que el rey no los protege. Y como el rey no los protege, ¿para qué le van a pagar? Ellos no están pagando por un Estado más fuerte. Ellos están pagando a alguien que no les devuelve con servicios lo que pagan. Y entonces falsifiquemos. En lugar de decir que estamos enviando 100 quintales, digamos que estamos enviando 20 y sobre la diferencia nos dividimos. Y cuando compramos o vendemos hacemos exactamente la misma cosa para que el tributo a la corona sea menor y nuestros ingresos sean mayores. Esa corrupción fue en ese tiempo, hace más de 400 años, denunciada por Guamán Poma de Ayala. Y él, en esos tiempos, le ofrecía al rey Felipe III una solución. ¿Cuál era la solución? Que los indígenas se gobernaran por sí solos, que tuvieran compartido el gobierno por los indígenas, por el Inca nuevamente, sojuzgado y sometido, por supuesto, al rey de España, controlado por el rey de España, pero gobernados por los indios, los incas, por los incas mismos, y pagaban más tributo que aquel que recibía el rey de España. Claro que el rey de España nunca recibió la carta de Guamán Poma de Ayala, y por lo tanto no se sabe cuál hubiera sido su decisión si llegaba a escucharlo. Pero lo cierto, lo real, es que esa corrupción fue parte de la carne con que se hizo todo el virreinato, no solamente de Perú, sino de toda América. El corregidor Arrechi hace la misma descripción respecto de la corrupción, respecto del mal gobierno. Y esos malos gobiernos generan una reacción. Ya en ese tiempo, en esos tiempos, a partir de la segunda parte del siglo XVIII, denunciada por Vizcardo y Guzmán, en la carta a los españoles americanos. Y seguimos, y podemos seguir en la historia, y encontramos que tenemos el mismo problema, el mismo enemigo, la maldición de aquellos que solamente quieren ver la parte crematística del desarrollo de una sociedad y no la parte humana y menos la parte espiritual. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Esos son aquellos a los cuales nosotros tenemos que destruir. Esos son aquellos a quienes nosotros tenemos que enfrentar con las caras diversas. Serán algunas las caras de aquellos que traicionaron a los defensores del Morro de Arica y no les enviaron los refuerzos que necesitaban para poder salvarse y para poder mantener el territorio peruano. O aquellos que se negaron a seguir comprando barcos, como decía Ramón Castilla, para defendernos frente a las amenazas externas. O aquellos que firmaron tratados escondidos, o aquellos que ahora firman tratados y adendas que van en contra del Estado peruano, de la nación peruana. Por eso Perú Construye está al frente. Por eso Perú Construye seguirá adelante. Por eso Perú Construye es una esperanza. Porque nosotros no estamos buscando una prebenda, no estamos buscando llegar al gobierno para conseguir un trabajito. Nosotros tenemos nuestra propia formación. Nosotros podemos ser exactamente emprendedores como muchos de los peruanos están haciendo para sobrevivir. Damos muestras de lo que somos porque sabemos lo que hacemos y ahora sabemos lo que también buscamos. No podemos permitir que aquellos que están pensando en su bolsillo y no están pensando en la sociedad sean aquellos que nos gobiernen. Si ha pasado antes,
no debe volver a pasar. Porque si aquellos que somos parte del pueblo y nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, no hacemos algo, seguirá pasando. Pongamos metas claras. Estamos para terminar el segundo centenario de la Declaración de la Independencia del Perú. ¿Cómo vamos a empezar el primer día del camino a nuestro tricentenario? Igual, sin hacer respuestas, sin buscar posición, sin proponer soluciones, sin luchar por hacer que este Perú cambie para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos aquellos que sean nuestros herederos. Tenemos que cambiar, tenemos que decir entonces con toda claridad que la República del Perú terminó con su segundo centenario y tiene que nacer una nueva basada en la libertad, basada en los valores, basada en la honestidad, peleando contra aquellos que nos impiden ganarnos el pan. Nosotros debemos saber que el pan cuesta, que debemos sudar, porque debemos trabajar para tenerlo, si es que queremos tener esperanza. Y ese pan no solamente es un pan material, sino es un pan espiritual, un pan moral, un pan que necesitamos todos nosotros. Partirnos el pan para hacer que el Poder Judicial sea realmente justo, que nos den a cada uno lo que nos corresponde, según nos corresponda. Que el gobierno, que el Estado sea un Estado amigo y socio de cada uno de los peruanos, porque vive de los fondos que los peruanos le damos. Y si los peruanos nos empobrecemos, nuestro Estado se empobrece. Muestras tenemos a la vista. No tenemos sino que recordar los últimos 50 años. En la época del gobierno militar se produjo una gran inflación, una devaluación también oculta. Y lo que hizo fue redimensionarse el Estado. Y se ofreció dinero a aquellos que querían renunciar al trabajo con el Estado. Y muchos salieron. ¿Y qué hicieron con su dinero? Se compraron los micros para hacer su taxi o para hacer su colectivo. Y aquellos que no renunciaron los despidieron después. Vino luego el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno, y siguió la inflación. Recordemos nosotros que en esos tiempos cambió el sol de oro por el INTI y perdimos 3 ceros. Después vino el primer gobierno de Alan García. La inflación continuó porque se trató de enfrentar contra los organismos internacionales y se manejó mal. Resultado, inflación peor. Y del INTI pasamos al INTI millón. 6 ceros perdimos. Después, todos los candidatos ofrecieron que no iban a hacer el paquetazo, salvo uno. Ganó el que no ofreció el paquetazo. ¿Y qué hizo? Días después dio el paquetazo y nos hundió a todos nosotros en la pobreza. Pero sobrevivimos. En nuestro país sabemos sobrevivir. Se enfrentó al terrorismo. El terrorismo que ahora era el equivalente del virus, ese que nos mataba en las puertas de nuestras casas, en los centros comerciales, ingresaba a los lugares donde nosotros podíamos estar o transitar, paraban un bus y mataban a la gente. Sobrevivimos. Nosotros somos un país de sobrevivientes. Vamos a sobrevivir también al coronavirus. Pero vamos a sobrevivir para continuar exactamente con lo mismo, que no hemos aprendido nada, que no podemos aprovechar estas circunstancias para construir un país, para hacer las cosas mejor. Para eso estamos en Perú Construye, para construir mejor, para hacer las cosas mejor, para darle esperanza a nuestro pueblo, para hacer que aquellos que son los miserables, aquellos que son los malditos
que se enriquecen a costa de nuestra pobreza y a costa de la muerte de los peruanos, no sigan gobernando más. Que sea un requisito reconocido por todos nosotros, que la honestidad es más importante que tener títulos de cualquier tipo, porque yo puedo ser no solamente un profesional, tener mi maestría y mi doctorado y ser exactamente igual que el peor de aquellos que han traicionado a nuestro país y a nuestra nación y sobre todo han lucrado con la muerte de los peruanos. No permitamos eso. Perú Construye se levanta sobre esa historia para decir las cosas cambian. Este tercer centenario será diferente. Este tercer centenario lo empezaremos dando nosotros una muestra clara, no solamente de nuestra honestidad, sino de la voluntad de todo el pueblo por cambiar las cosas. A partir de hoy vamos a formar cada una de las comisiones para poder plantear lo que es nuestro plan de gobierno y preparar a nuestra gente para poder formar parte de un gobierno que sea honesto y limpio. Dividiremos el trabajo en dos partes, por lo menos en dos. Vamos a formar las especialidades, es decir, vamos a agrupar a nuestra gente en razón de las especialidades. Como no vamos a tomar el tiempo en discutir cuáles son esas especialidades, lo que vamos a hacer es tomar el esquema que tenemos en el gobierno en este momento y formar las comisiones en cada uno de los sectores, sector de economía, relaciones exteriores, trabajo, etcétera. E igualmente territoriales para establecer a quién va a ser la cabeza en cada una de las regiones, en cada uno de los departamentos, en cada una de las provincias, para que este sea el momento en el cual nosotros podamos recolectar a los personajes notables, es decir, aquellas personas que sinceramente ponen a su disposición del pueblo su corazón y su capacidad de trabajo para hacer las cosas mejores. Gente buena existe, y muchísima, y los buenos son mucho más que aquellos que son los malos, los malditos, que no nos dejan progresar. Convoquémoslo, reunámoslo, hagamos la relación de todos aquellos que quieren sentarse a colaborar con nosotros. Para eso abrimos las puertas. Estamos sugiriendo en Economía y Finanzas, para ver esta parte, al licenciado Andrés Reyes, también en Relaciones Exteriores. Para lo que corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros, al doctor Jorge Godensi. En Defensa y Fuerzas Armadas e Interior, a César Chumpitaz. Edwin Sobero también deberá reunirse para formar parte de esta comisión. En Justicia, a Juan Carlos Pardo. En Educación, a Fidel González, al licenciado Fidel González. También a José Mendívil. En Salud, al doctor Jorge Thornberry, que nos hizo una magnífica exposición en materia de salud. En Agricultura, a Miguel de Loaiza. En Trabajo y Producción, a Enrique Ripalda. En Comercio, Industria y Turismo, Alberto Herrera, quien también estará en Cultura, y a él lo apoyará, y de igualmente Luis Felipe. José Mendívil también puede colaborar en una parte de eso. En Energía y Minas, a Riquel Mitma. En Transportes, a Gabriel Kirchner. En Vivienda, Julio Bringas. En Ambiente, a Milixa, Franciscovic y Riquel. En Desarrollo e Inclusión Social, Miguel de Loaiza. Nos falta ver la parte que se refiere al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación. Están abiertas las puertas para sugerir los nombres. Está pendiente también establecer a todas las cabezas que van a ser aquellos que nos representen en cada una de las regiones, en cada uno de los departamentos y en cada una de las provincias.
Es hora de trabajar. Es hora de asumir el reto. Es hora de construir el Perú. Es hora de Perú construir. Queda abierto entonces el debate para las sugerencias y las posiciones que cada uno de ustedes puede tomar respecto de lo que acabo de exponer. Simplemente van pidiendo el uso de la palabra y se va a ir concediendo. Nadie habla. ¿Quién quiere hacer un uso de la palabra? Sugerencias, nombres, aportes. Vamos, que eso es lo que necesitamos ahora. Los aportes de cada uno para enriquecer lo que se acaba de exponer. Sí, César, por favor. Sí, sí. Manuelito. Gracias. Sugiero que a las personas que se les ha nombrado para que formen las comisiones, busquen a las personas también para que los puedan apoyar. Correcto, está muy bien. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Luis Felipe también quiere hacer un uso de la palabra. Gracias. Doctor, bueno, todas las instancias de esta estructura política para hacer un plan de gobierno son definitivamente relevantes. Solamente quiero hacer una tingencia al doctor, perdón que no me olvidé del apellido, creo que es Stromberry. La persona que va a estar encargada en el sector salud, yo creo que ahí debe haber un trabajo realmente de una reingeniería total, ¿no? Porque tenemos el antecedente que el sector salud, bueno, además de la educación, obviamente, pero tenemos el antecedente triste de que el sector salud está abandonado, pues ya muchos genios, ¿no? O sea, y las muestras flagrantes de eso es lo que estamos viendo en esta cuarentena, con más muertos, con inasistencias, con déficit de ventiladores, de camas, o sea, eso ya es una cosa que realmente no sabemos cuándo va a parar. O sea, no se trata de echarle la culpa a este presidente, que soy enfático en decirlo, ha fracasado en su política esta del martillazo y etcétera, con este comando COVID. Pero a pesar de eso, no le podemos echar la culpa a este mandatario que ya cogió la papa caliente con todo este sistema derruido de salud, ¿no? Entonces, estamos viendo clínicas que en honor a la libre contratación y en honor a la libre empresa y en honor a lo que son entidades privadas, están robándole al Estado, porque es inaudito que ahora la propia Contraloría ha detectado el ejercicio miserable de cobrar 500 soles por pruebas a los peruanos, por pruebas que el INS las brinda gratuitamente, y su salud, que es el ente rector que tiene que velar por los intereses de los peruanos, no ha cumplido su trabajo. Quien ha descubierto eso es Contraloría. En ese sentido, eso me parece grave. No quiero tener un afán de ser mojigato ni nada por el estilo, pero eso es grave, es inadmisible. Es más, el presidente ha dado una respuesta hoy día muy adormecida sobre eso. Ha dicho de que no repito la frase textual, dijo, no se pasen pues. Parafraseando al presidente en horas de la tarde. Repito, él dijo, no se pasen pues. ¿Cómo un mandatario puede responder de esa manera a empresas ominosas ante los peruanos que han robado? Y eso no puede quedar así. O sea, acá no solamente tiene que haber una sanción administrativa, tiene que haber una sanción millonaria y tiene que haber una sanción penal. ¿El gobierno lo hará? No lo sabemos. Como vemos las cosas, no lo sabemos.
En ese sentido, entre otras taras que tiene el sistema de salud, yo pediría realmente con toda la humildad posible es que haya una reingeniería y la propuesta de Perú Construye sea contundente y clara, porque tiene que haber una reingeniería del sistema de salud. Ya esto no puede dar para más. Eso era lo que tenía que decir por el momento. Gracias. Muy bien. No solamente salud, sino hay varios otros puntos claves del país que también están abandonados, pero lo propuesto por Luis Felipe es perfectamente pertinente. ¿Quién más quiere hacer el uso de la palabra? Yo quisiera hablar, César. Sí, Alberto. Sí, quisiera hacer dos comentarios diferentes. Uno a tu exposición histórica, que me parece muy interesante. Y acá viene la pregunta, es ¿dónde se inicia la corrupción? Hay quienes dicen que el primer indicio de corrupción se da justamente en el mismo proceso de la conquista, cuando Atahualpa le ofrece y les opinan en ese sentido. Pero el tema de la corrupción efectivamente no es un problema de recuperación de valores, porque se recupera lo que ha existido. El problema es que hace tiempo que no tenemos valores. Nuestra sociedad se maneja a sí misma carente de esos valores, y lo vemos a través de los medios, a través de los mismos comentarios de los periodistas en la televisión, en los medios, donde justamente es un comportamiento del vivo, pues no, el que no es vivo en nuestra sociedad simplemente no se desarrolla, no prospera. Y tenemos que arrasar con todo eso. Eso significa una campaña muy intensa que tendrá que en su momento hacer los ministerios que les corresponden, en este caso Educación y Cultura. Yo quisiera pedirle a Lucho Alpaca que se integre también a la Comisión de Cultura y Turismo, porque él es justamente uno de los que ha estado investigando todo este tema de la corrupción y ha estado publicando y haciendo denuncias y conoce muy bien el tema. Ha estado también en otros vinculados con la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahora universidad, y creo que para esta comisión sería un elemento muy valioso en cuanto a los aportes críticos al principio y de propuestas en una segunda instancia. Gracias. César. Micrófono. Bien recibida tu sugerencia, Alberto, y como se propuso antes, cada uno de los miembros de las comisiones van a integrar a más gente. Y si alguien se cree más útil en algún otro lugar, que lo diga. ¿Algún punto, algo más? ¿Alguien más quería hacer uso de la palabra? Yo, César Julio Bringas. Julio, adelante, Julio. Sí. Excelente tu exposición con respecto a la corrupción desde su inicio. Y sobre respecto a las comisiones, yo creo que uno de las comisiones más importantes que has nombrado es la de economía. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el movilizador más decisivo del inconsciente del elector va a ser su miedo. El miedo inmediato de la gran mayoría, es cómo me mantendré yo, cómo voy a mantener a mi familia, cómo será mi futuro sin trabajo después de esta pandemia. Otros pensarán, ¿cómo me voy a recuperar económicamente después de esta crisis? La gente está deprimida pensando en eso. Yo creo que el caballito de batalla, entre comillas, va a ser la economía. ¿Cómo darle solución a toda esa gente que está con esta incertidumbre en la campaña inmediata que tenemos que hacer? Porque lo que se viene es una crisis bien grande, creo que todos lo sabemos. Obviamente los argumentos deben ser lo suficientemente creíbles y demostrables. Eso es lo que sería la solución. El antimiedo
de la gente para convencerlos en forma racional, emocional e instintivo, un buen resultado para estas próximas elecciones. Eso es todo, César. Muy bien. Buscaremos esos antimiedos. ¿Quién más desea hacer el uso de la palabra? Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Me escucho entrecortado. Bueno, en principio, Adelante, la corrupción. Remer, Y como dice, pues. Remer, para poderte escuchar, mejor ¿Aló? sí, para poderte escuchar, mejor apaga tu cámara. Mejor apaga tu cámara y te vas a escuchar mejor. No, no apagues tu micro, apaga tu cámara y solamente quédate con el micro prendido y ahí te vamos a escuchar mejor. Exacto, adelante. Perfecto. Ahora te escuchamos bien. Muy buenas noches, doctor Bazán, y a todo el público presente, compañeros, amigos. Les saluda Roy Ramírez. Mi apreciación respecto a su exposición, doctor, en la corrupción, comparto con usted y carambas, quiero hacer una precisión en el extremo, mi opinión personal de la corrupción, como dice, no considero que sea la recuperación de valores, en tanto es una cuestión de personas. Eso depende de uno estar bien y depende de uno estar mal, porque considero de que ya la educación viene de casa, de conciencia, de un ser humano. Como bien usted lo mencionó, no es posible de que pues ahora con esta coyuntura, esta crisis a nivel mundial, existan muchas personas que no tengan conciencia y puedan vivir de la desesperación de terceras personas. Por ello que nace la expresión que dicen, si no moriremos del coronavirus, o si no morimos del coronavirus, vamos a morir de hambre. Entonces, ahí debemos, ya la cuestión, las personas, deberíamos ser conscientes y poder, pues, vivir nuestra realidad. A veces como personas, algunos que tienen trabajos, es fácil censurar, decir, mire, ¿por qué salen o por qué? Pero debemos conocer la realidad y acá yo aporto y doy una opinión de que debería estar el partido o debemos enfocarnos en la realidad de la gente, porque esta crisis en realidad nos da a conocer muchas vivencias o muchas realidades que quizás desconocíamos antes. Y definitivamente, como bien mencionó el compañero que expuso antes de mí, definitivamente las personas ahora tienen un temor y como digo, pues el temor es grande y todas las viven, pero debemos de aclararle algunas ideas para poder saber la verdad de las cosas y poder un poco alejar o que la gente viva una realidad sin el temor, porque el miedo es una parte de que también conduce a la enfermedad que pone más grave a esta situación. Eso sería todo, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Si me permiten, por favor. Sí, adelante. Hola, creo que aquí. César, sí. Si me permites, un amigo Jorge Gómez, creo que un amigo quiere intervenir. No por sé, supuesto. Yo le cedo la cobertura, ¿eh? Puede hablar el compañero. ¿Quién quiere hablar? Jorge va a hablar después. Si me permite, César, por favor. Sí, Manuel. César. Gracias. Para los que no conocen este estudio. Sí, adelante. Sí, efectivamente, la realidad actual nos muestra una cara distinta a lo que hablan por las noticias, sobre todo queriendo apañar el gobierno que dice una cosa y después se desdice, ¿no? El tema de los ambulantes, yo lo veo
casi a diario porque estoy, digamos, rodeado de todos ellos, a 5 cuadras, a 10 cuadras. Pero hay que tener en cuenta que no solamente es cuestión de los ambulantes, sino también de quienes van y compran, les compran a ellos. Eso quiere decir que hay dinero, ¿no? Aquí en la Avenida Grau hay una cantidad de comerciantes que tienen como unas 4x4 entregando mercadería a los venezolanos para que puedan vender. Entonces, la gente compra. ¿Qué significa esto de que hay circulante, hay moneda, hay dinero? ¿No? Y, lamentablemente, los negocios formales, como no están trabajando, pues la gente está comprándole a los informales y crece más la demanda, la oferta y la demanda. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Ya, ¿quién más quería hacer el uso de la palabra antes que Jorge? Me estaba pidiendo y no lo escuché. Por favor, ¿quién es? Bien, Jorge Godensi, entonces. Gracias, César. Algunos comentarios de lo que han dicho los amigos, y lo han dicho muy bien, y me parece que hay que establecer algunos señalamientos para los efectos de que nuestro patrón de conducción, vale decir, nuestra ruta a seguir, debe de estar perfectamente enmarcada en determinados cánones o principios. Creo, César, que el primer principio que debemos de asumir y poner en práctica es que debemos de tener una opinión propia, pero una opinión técnica, una opinión bien informada. No recogerlas de los medios de comunicación, mucho menos de lo que circula en las redes. Hay demasiadas medias verdades o grandes mentiras, y eso crea una confusión, una incertidumbre que no nos permite visualizar el problema en concreto. Escuchamos, leemos, pero todas esas son noticias o informaciones sesgadas. No hay un conocimiento cabal de la problemática nacional. Si se han formado estos cuadros, tenemos un objetivo: auscultarlos, estudiarlos, analizarlos, comparar y proponer alternativas que sean realmente novísimas. Yo insisto mucho en la educación y en la cultura. Son las únicas herramientas que nos permitirán consagrar tu proclama como candidato, César. Si queremos restaurar valores éticos a través de la educación y a través de la cultura. Lo de la corrupción, déjenme decir, queridos amigos, no lo trajeron los españoles. Tampoco se instauró en la época incásica. Si ustedes tienen el afán, el gusto o la curiosidad de leer el libro séptimo de Platón, hace ya más de 400 antes de Cristo, más de 24 siglos, Platón en ese libro séptimo hace referencia cuando él quiso proponerle a Dionisio, rey de Sicilia, convertirlo en filósofo rey, se encontró con una corrupción gigantesca. A partir de esa experiencia, Platón sostuvo que para él la política o la verdad era incompatible con la política. Déjeme decirle algo más. En la corrupción en nuestro país y en otras latitudes se ha convertido en una suerte de metasistema. Y no podemos ser negacionistas a esa realidad. Querer o pretender conjurar ese mal endémico no se va a hacer simplemente con buenas intenciones o con llamamientos a la buena voluntad y a los espíritus. Esto se logrará, César, cuando tu proclama encuentre encarrilamiento sobre la base de lo que tú propongas, cambios estructurales, repito, en la educación. Solo la educación libre nos producirá o creará una atmósfera en la que se experimentar, vivir y aplicar los valores éticos. Si González Prada resucitara en estos momentos, sufriría
una luctuosa satisfacción. Comprobaría que el país sigue siendo ese organismo vivo que ante el primer brota el pus. Y cuando González Prada lo denunció, las heces de este país se encargaron de denunciarlo a este gran maestro que fue don Manuel González Prada. De manera que esto hay que cambiarlo, efectivamente, pero con decisiones. Hay que transformarlo convocando a la mayoría, a la gente de buena voluntad, a las inteligencias y a la gente buena. Pero claro, es muy difícil encontrarlas. Hay que hurgar mucho en el campo para tratar de encontrar inteligencias agudas, abiertas y que estén en franca disponibilidad de adherirse a esta causa. Pero hagámoslo con coraje, con un sentido práctico y apelando a la inteligencia práctica. Y no acurrucarnos en esos lugares consabidos, ¿no? Yo creo que hay que emanciparnos ya de eso y de esa manera, preparándonos mejor, aportar al país alternativas que sean novedosas. Y termino con lo siguiente. Ayer conversando con el doctor, con lo que expuso el doctor Mendívil, efectivamente, este señor Urresti está ganando y está captando la simpatía porque dice cosas simples y muy simples de corte populachero, demagógico, pero ya está suscitando la atención, ya se está vislumbrando como candidato a la presidencia y tiene, los medios de prensa le brindan cobertura, le dan la posibilidad para que declare a veces tonterías, pero esas tonterías atraen. Entonces, lo que dijo el doctor Mendívil el día de ayer me parece que sería acertado. Ser un poco, no demagógico, menos populista, pero sí dicharachero popular, pero que también ese candidato proyecte un perfil de liderazgo, de gente que tenga, de un candidato que ofrezca sobre todo tipo de consideración, seguridad en lo que dice y en lo que va a hacer. Eso al pueblo le suscita simpatías. Y creo que sobre la base de todo lo que más o menos y de una forma muy desordenada lo he planteado, podríamos trabajar. Es todo, gracias. Muy bien. ¿Quién más? César. Adelante. Sí, adelante. Edwin Sobero. Gracias, César Bazán. Estimados compañeros, estamos integrándonos a un nuevo partido, Movimiento Perú Construye. Me gusta el término construye, porque construir significa hacer, ¿no? El verbo está en hacer. Pero ¿cómo hacerlo? Nosotros tenemos un antes, un actualmente y un después. El antes era como era antes de esta pandemia, llamémoslo así. El actual es con la pandemia. ¿Sabemos cómo va a ser el panorama una vez que esta pandemia se consiga en parte mitigar? No lo sabemos. Sabemos que hay 1.400.000 de venezolanos que se han integrado y que están viviendo en situaciones paupérrimas, ¿no? Entre 6, 8 miembros diferentes en cuartos que no los pueden pagar. Hay otras familias que de alguna manera están superviviendo, pero nadie habla de los de más de 1 millón de chinos que han ingresado legalmente y que se han integrado. Nosotros no vemos o no hemos visto antes de a chinos que estén pidiendo limosnas, porque ellos son atraídos. Y bueno, conozco mucha gente en migraciones que saben que han ingresado chinos y se han consolidado en negocios, entre comillas, legales, porque les dan dinero. Hay mafias y les dan dinero para que pongan negocios o trabajen en negocios. Pero todos ellos están ahora aislados. Y no hablemos de los delincuentes. Los delincuentes no salen a las calles porque no hay a quienes asaltar. Entonces, una vez que termine esta pandemia, toda esta gente va a salir y los delincuentes ya no van a esperar agarrar a una persona mal parada, ya no van a esperar las horas propicias, van a salir así en manadas a asaltar a todos. Esas son situaciones realistas. A mí me parece que está muy bien la integración que has hecho en cuanto a los grupos que van a trabajar, pero defensa e interior tienen que estar
desagregados, porque son dos realidades completamente distintas. Y los gobiernos, casi todos los gobiernos corruptos o no, descansan mucho en las Fuerzas Armadas. De repente más que en la policía, porque unos controlan, deberían controlar la seguridad de las fronteras y todo lo demás, y el otro el orden interno. Pero la lucha contra la corrupción de todos los sectores debe ser una materia integrada. Todos y cada uno deben consolidar el conocimiento que tengan, adecuar propias perspectivas dentro del marco de una lucha frontal contra la corrupción. Y efectivamente, concuerdo con lo que dijo Jorge Godensi, con lo que dijo Julio Bringas. Nosotros tenemos que procurar consolidarnos y finalmente hacer que esa lucha contra la corrupción sea un basamento de Perú Construye, porque si bien es cierto, no se trata de hacer un populismo por populismo, sino mandar ideas claras, ideas que lleguen, pero no solamente pues haciendo un afán simple y populachero, sino con ideas claras y con personas con ideas claras, y que esas ideas trasunten y tengan ese significado, pero a través de una perspectiva que podamos brindar y que podamos sostener en el tiempo y en el espacio. Es cuanto tengo que decir. Muy bien. ¿Alguien más? José Mendevi. José, gracias, buenas noches a todos. Un poco en la línea de lo explicado hace poco por el doctor Godensi. No voy a hacer ningún análisis político ni voy a referirme a la corrupción, pero es evidente que lo ocurrido últimamente en el país, en todos los sentidos, hasta lo que es de farándula, están presentando una situación mucho más compleja de lo que estábamos buscando. Se desencadenan nuevos procesos. Ha sido dicho por uno de los participantes el reciente acuerdo en la Comisión del Congreso para constituir una comisión investigadora, ¿no? Que va a tener la facultad de preguntarle al propio presidente de la República sobre que lo vincula, ¿no? Gente que dice que esto va a quedar en nada, ¿no? Pero lo importante es darse cuenta que son procesos nuevos y que están llevándonos a probables rumbos imprevisibles. Entonces, considerando que todos nos damos cuenta de eso y es fácilmente perceptible eso, yo me animo a proponerles lo siguiente. Y si me equivoco, me corrigen. Yo creo que todo esto que tiene que ver con las distintas responsabilidades en los distintos sectores del Estado, como ha sido dicho hasta ahora, está bien. Pero digamos que eso va a tener una lógica, ¿no? Y probablemente la lógica esté alrededor de lo que se necesita para una campaña electoral y un ejercicio de gobierno, un mandato de gobierno. Y sirva para seleccionar cuadros, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una cosa más urgente, y a eso voy, ¿no? Como una sugerencia. No tengo el nombre, pero creo que se necesita constituir una suerte de comité, equipo, cualquiera puede ser la palabra, que reflexione con continuidad, ¿no? En un espacio, digamos, como es la Comisión de Gobierno, en otro espacio, que se crea un espacio para ese equipo especial, que se encargue de hacer las propuestas que más o menos estaba sugiriendo el doctor Godensi, en ese sentido ya su intervención, de tener respuestas ante la situación actual, ante las demandas de la población. ¿Y a qué me refiero? Y con esto termino. Miren ustedes, tengo conocimiento, y no me pidan que les explique eso, pero crean en lo que les digo, o por lo menos interroguen sobre eso, averigüen sobre eso. En el sur se está preparando una suerte de movilización, una respuesta del sur. Y ustedes saben que el sur siempre ha sido bastante, digamos, radical, y etcétera, etcétera, ¿no? Y no tiene que ver con la izquierda, ni con nada de eso. Es la población que está cansada de muchas cosas. Casi de todo. ¿Ya? Casi de todo. Y está preparando una suerte de movilización nacional para en algún momento hacer una movilización nacional. Obviamente la cuarentena es una limitación,
pero en cualquier rato se rompe eso, ¿no? Hemos visto en otros países que eso se rompe fácilmente cuando la gente ya, bueno, es una salida, algo, o ya ve que no es posible seguir soportando cosas y la gente rompe cualquier marco legal y rompe incluso expectativas de las direcciones políticas o controles políticos, ¿no es cierto? Y cuando digo eso me refiero básicamente al gobierno y a los partidos que están en el Congreso que están actuando de manera displicente y responsable frente a esa situación. Obviamente porque tienen sus propios intereses, ¿no? Entonces hay, y también en el centro están pasando muchas cosas. En la Amazonía también. No estoy diciendo que el país está ardiendo. Lo que quiero decir es que hay tendencias que están en movimiento y en que cualquier momento pueden tener desenlaces que no estamos considerando o tomando en cuenta. Hay la necesidad de que un equipo especial, ¿no?, de alta responsabilidad en el partido, piense estas cosas y empiece dándole al candidato, ¿no?, y dándole al partido a través de su plataforma y el uso de las redes, la posibilidad de comunicarnos ya directamente con las necesidades de la población, con él, no solamente el comentario sobre su problemática, sino haciéndole propuestas ya directas a la población, ¿no? Por supuesto, con la mayor responsabilidad y definiendo un perfil, como dice el doctor, ¿no?, como ha explicado en sus intervenciones y en la última exposición que ha hecho, ¿no? Entonces, en concreto, le sugiero pensar y evaluar la necesidad de constituir este equipo de emergencia, un equipo que nos ayude a hacer políticas frente a la emergencia para este periodo. Porque si no, vamos a desconectar la propuesta de gobierno, el proyecto de gobierno, el proyecto de partido, de lo que es urgente en la población. Y en lo que es urgente en la población, ahí va a seguir capitalizando Perico, Juanita, etcétera, etcétera. Los mismos de siempre, aquellos que queremos combatir, aquellos que decimos combatir. Solamente esta propuesta, doctor, y espero que sea considerada, y si no es viable, bueno, no es viable. Es viable siempre con la evolución de las cosas en el país. Así que vamos a ver lo que se puede hacer. Me había olvidado en materia de prensa, que también es una especialidad, hemos pensado en los señores Alfredo Vela y John Mateo. Ellos tienen experiencia cada uno en una rama distinta, uno en radios, el otro en prensa escrita. Y luego veremos también a quién más podemos incorporar. Bien, ¿quién más quiere hacer el uso de la palabra? Entonces ahora tenemos mucho trabajo por hacer, porque cada una de las comisiones que está designada, cada una de las especialidades que está designada, enfocar a la gente con la que va a trabajar. Pongamos como plazo 15 días para que den sus informes y sus avances. Plazo 15 días para que den sus informes y sus avances, que les corresponde el enfoque, pero diariamente, si fuera posible, así como lo ha pedido José Mendívil, informen, por favor, cuáles son los temas del día que es importante revisar, para según eso ir encaminando la fuerza, la estructura de todo el partido que estamos haciendo para que se fortalezca la reacción peruana contra aquellos actos que necesitamos corregir. ¿Qué pasó? ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra? Bien, de nosotros depende. A nosotros nos corresponde ahora asumir este liderazgo. Este partido se está formando en base a cuadros que se están designando. Esos cuadros significa que tenemos que convocar a aquellos que tienen tanta o más experiencia que nosotros, tanta o más voluntad que nosotros, tanta o más sinceridad que nosotros, para que esto sea posible. Aquellos que están designados son los coordinadores y por lo tanto están a cargo. Ellos dirán, cuando se reúnan, si necesitamos juntar varias comisiones para hacer solamente 3 o 4 sectores de especialidad, o separar un poco más para que haya un mejor tratamiento en cada uno de los temas. El próximo jueves
vamos a ver cómo formamos las comisiones que se refieren a las provincias, a los departamentos y a las regiones. Después de eso, el camino sigue fuerte, que es echar a andar todo lo que es nuestra disposición para que el Perú se construya. Nosotros necesitamos asegurar el MESA a cada uno de los peruanos. No porque se lo regalemos nosotros o porque el Estado se lo regale, porque cada uno tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente, sino porque vamos a saber darle a cada uno la oportunidad para poder limpia y honestamente hacer la fortuna espiritual y material para su propia familia, para construir su propio destino, para decir que todos somos libres para poder actuar. El mal siempre ha existido, la bondad también, y ese deseo del ser humano para sobrevivir a pesar de todo aquel mundo hostil que nos rodea, siempre está y estará presente con nosotros. En el Perú, como dije, todo está para construir. Perú construye, tiene una gran misión. Muchas gracias a todos. Las comisiones nos vamos a reunir permanentemente. Perdón, algo más. Si hay alguna comunicación a través de Antonio Rivas. Antonio se ha ofrecido voluntariamente para ser el secretario hace un tiempo. Y entonces, cualquier cosa la centralizamos en comunicación a través de él. Él nos